Queridos amigos de toda la Argentina, muy buenas noches. Primero y ante todo, gracias por todo el apoyo que nos dan. Nos hace muy bien y estamos siempre comprometidos con ustedes. Tres cosas nos han preguntado. ¿De qué vamos a hablar en el Chaco, en el foro de Mempo Giardinelli? ¿Qué vamos a hablar en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro? ¿Qué vamos a hablar en Neuquén? Ya se los digo. En el foro Leer para Educar, en lo de Mempo Giardinelli, allá en el Chaco, el 16 de agosto, literatura y psicoanálisis. En la Feria de Comodoro Rivadavia, el encuentro teatral, un encuentro multifacético. Voy a exponer una serie de ideas que creo que van a ser bastante interesantes. Y cuando nos vamos a Neuquén, voy a proponer un tema que vengo insistiendo desde hace un año ya. Los argentinos de clase media, una encrucijada a resolver. Tema de hoy, el poder. ¿Qué tema? Un tema pequeño, fácil, dos palabritas. No. Un tema complejo, por eso hemos tenido que de algún modo limitarlo. Vamos a hablar del poder social y político. ¿Qué es el poder? ¿Qué es aquello que se dice que es la capacidad del hombre de actuar sobre el hombre? De algún modo de un hombre de tener a otro hombre a su servicio. ¿Ese es el poder o hay otras formas de poder? ¿Y el poder político? ¿Es algo concreto que se tiene o es algo abstracto que se ejerce? ¿Qué tipo de poderes hemos tenido en la Argentina a lo largo de nuestra historia? ¿Paternalismos, poderes despóticos, poderes autoritarios burocráticos? ¿Cómo se ejerce? ¿Para quién? ¿Desde dónde? La conflictiva que eso está. Tengo tres invitados capaces, pensantes y comprometidos que espero que se exijan como me voy a exigir yo para que ustedes puedan pensar, para que, como decía Alexis de Tocqueville, no renunciemos a ese fastidio de pensar y a ese trabajo de vivir. Sin recetas, sin autoayuda, sin magia, con la cabeza. El informe y voy a la mesa. El poder es sobre el otro, es la negación del otro. En realidad quizás la esencia del poder ejercido tradicionalmente es hacer del otro el lugar de mi voluntad. Lo opuesto a eso sería no el poder sino el servicio. Creo que la esencia del poder en Occidente, que nos llevó a un siglo que terminó con imágenes como Auschwitz, etcétera, de ese exceso del ejercicio de un poder y una dominación, está en el ejercicio de la razón, como la entendió Occidente. El ejercicio de una razón que es precisamente el reducir todo lo diferente a lo mismo, lo singular a lo abstracto. Es decir, nosotros en el pensar mismo, sin darnos cuenta, porque ya es la forma que estableció Occidente de pensar, estamos ejerciendo una dominación sobre la realidad y estamos ejerciendo un control, una manipulación, y tras la imagen esa del tercero excluido, todo lo que es diferente tiene que ser colonizado. Y estoy aquí con María Sáenz Quesada, historiadora, muchísimas gracias, con Enrique Zuleta Puseiro, filósofo, politólogo, y con Eduardo Medeo, licenciado en Economía. Los tres han estado en funciones públicas, los tres han estado, suponemos, cerca del poder o lo han tenido. Porque para eso vamos a tener primero que saber qué piensan que es el poder. ¿Qué es el poder? ¿Algo concreto que se tiene o es algo abstracto que se ejerce? ¿Dónde está? Enrique, a ver. Qué pregunta. Y es la primera, no sé la que viene. No, vivimos, yo creo, bajo una fascinación, que es la del poder con sentido, con un sentido racional, que es el gran legado del iluminismo. La idea de que el poder es una capacidad de ordenar, de transformar en función de proyectos. Fueron proyectos de la razón o proyectos nacionales o proyectos de algún tipo que indicaba una orientación colectiva. Me parece que el gran drama de la política contemporánea es la dificultad para pensar el poder sin proyectos. Son sociedades que la crisis de la razón las ha situado sin proyectos. ¿Qué quiere decir el poder sin proyectos? Como que el poder se satisface en sí mismo, es casi una especie de placer autoerótico. Exactamente, y uno lo ve en los empresarios, lo ve
en algunos dirigentes sindicales, Claro. lo ven algunos gobernadores de provincia, a veces en los presidentes, en activo, están muy controlados los presidentes por la sociedad y la prueba que a medida que transmiten esa idea del goce del poder, inmediatamente el castigo, yo creo castigo fariseo, hipócrita de las sociedades, es llamar la atención sobre ese fenómeno. Ahora, esto es un hecho. Las sociedades contemporáneas han perdido la idea de grandes empresas colectivas que unifican a las sociedades, como consecuencia de la crisis del Estado-Nación, como consecuencia de la crisis del iluminismo, las dificultades de la razón en el mundo contemporáneo, y es muy difícil diagnosticar el poder. Yo pienso hoy que el poder está fragmentado, está disuelto en la vida social. Lo que en otro tiempo se llamó poder hoy se llama gobernancia, que es la capacidad para administrar. ¿Es lo mismo estos proyectos. poder que gobernancia para vos? El poder es una condición para la gobernancia, ¿no? Se pone mucho énfasis, veía en el informe, Sí. en la utilización del poder, pero Sí. me preocupa mucho más, me preocupa igualmente la fuente del poder. A ver. Y la fuente del poder es la capacidad de convocar energías, que no tiene que ver con los recursos materiales, no tiene que ver con la violencia, es la capacidad permanente de convocar energías. Gandhi pudo derrotar al imperio británico desde cero, simplemente con su enorme capacidad de convocar energías. Y esto es lo que permite que el poder esté permanentemente en acto. El que pierde la capacidad de transformar convocando energías, el ¿Y cómo poder se convoca le va la de las energía? ¿En manos. qué consiste convocar energías? Con objetivos, también se hace con carisma, ¿no? Digamos, o sea, hay mecanismos entre mágicos y concretos, ¿no? O sea, la energía se convoca también desde el carisma, desde la esperanza, desde los hechos, desde las convocatorias puntuales, desde los desafíos, ¿no? Ponerse frente al otro para poder juntar poder. Esto es lo que hace apasionante la necesidad de actuar permanentemente, ¿no? ¿Por qué ahora se preguntan dónde está el poder? Como si nadie lo encontrara, como si no hay poder o el poder no lo tiene nadie. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que parte de que está muy fragmentado en partidos políticos, el gobierno nacional tiene un signo, las provincias tienen distintos signos, la gente sabe que los empresarios tienen un impresionante poder, pero tampoco son los empresarios nacionales, sino eso está fuera de nuestro país. Tenemos el poder mucho más humilde, pero que tiene la capacidad de cortar una ruta y hacer un tremendo quiebre de los caminos, ¿no es cierto?, por los cuales nos comunicamos, que es el de los piqueteros. Es decir, hay eso y una protesta sindical y distintas. Es decir, tampoco el poder sindical puede manejar a los piqueteros. Es decir, hay toda una conformación y está bien, hay un solo poder internacional válido, pero también eso no significa que no existan explosiones de descontento en todo el mundo. Lo que decía María, sumado al tema del funcionamiento de los sistemas de comunicación, ¿no? Que son centrales en entender cómo funciona el poder, exigen otra manera de ejercer el poder. Yo estoy muy de acuerdo con vos en el sentido de que esta disolución del estado de bienestar ha hecho, digamos, hace desaparecer el modo tradicional de ejercer el poder, pero de ninguna manera se pierde, volviendo a lo que decía antes, la capacidad de las grandes convocatorias. Es de otra manera, con otros actores, hay una ¿no? anécdota estupenda en las elecciones catalanas últimas, cuando a Jordi Pujol, que es un hombre que está gobernando Cataluña omnímodamente de siempre, se le acerca un grupo de señoras muy elegantes y le dice, y lo empiezan a elogiar. Entonces Jordi Pujol le dice: señoras, que no soy Robert Redford. Y les voy a explicar cuál es mi situación. Yo soy, como todos los catalanes, un hombre bajo, mustio, de mal humor, amarrete. Los catalanes me miran, se reconocen en mí, me lo agradecen y me votan. Me parece que ese tipo de liderazgo, que no son los liderazgos fundacionales Las de formas Gaulle, mágicas. de Perón, etcétera, sino que son los liderazgos situacionales, Situacionales. ocupan un escenario muy distinto. En situaciones de estrés colectivo, que son cambiantes, que no se pueden pronosticar, las sociedades depositan confianza, a veces admiración, a veces reconocimiento, a veces, digamos, fatalismos, simplemente, y allí está alguien que por un momento, por un instante de la historia de un país, desempeña esa función. Ahora, de allí al poder, en el sentido golista de la palabra, ni hablar. Después del corte, yo quiero saber, y también quiero que en esto me lo digas, María, ¿hemos tenido en el poder en la Argentina caudillos o gobernantes que de algún modo han compartido con las instituciones, de un modo mucho más, entre comillas, democrático, si se puede hablar así, el poder? ¿Hemos tenido paternalismos o hemos tenido gobiernos
republicanos en el mejor sentido de la palabra, es decir, con congresos eficaces y eficientes. Quiero hablar un poquito de lo que vos dijiste, Eduardo, de pensamiento mágico, a ver si de algún modo no estamos siempre esperando que alguien tenga un poder muy enorme para que resuelva por mí los problemas. Pero esto luego del corte, ya volvemos. Acompaña al doctor José Eduardo Abadi en su programa Al Filo de las Ideas, Bank Boston. El poder social, el poder político, ¿qué es esto? De esto estamos discutiendo con María Sáenz Quesada, Enrique Zuleta Puseiro y Eduardo Amadeo. Y vamos a seguir discutiendo de esto, pero quiero que miren 2 minutos este informe y nos zambullimos a la discusión en la mesa. A ver, Claudio. Entonces nos encontramos, por un lado, una realidad. El presidente de cualquier país tiene mucho menos poder que antes, hay actores no estatales, globalización, ¿no es cierto?, actores internacionales que disminuyen el poder de cualquier presidente. Pero además en el caso argentino tenemos un liderazgo político débil, una coalición de gobierno que no está del todo de acuerdo con quien está gobernando, una oposición con mucho poder pero sin un liderazgo absolutamente definido, medios de comunicación con mucha influencia, pero sin poder real efectivamente. El problema es que el partido juega un papel mucho más importante para llegar al poder que para ejercer el poder. Ha cambiado de manos el poder en todo el mundo, no solamente en los últimos años, ¿no es cierto?, en la Argentina. Si yo tomo la Argentina, lo que eran factores de poder tradicionales, sindicatos tienen menos poder que antes, Fuerzas Armadas tienen menos poder que antes, las entidades empresarias tradicionales tienen menos poder que antes, la Iglesia Católica sigue teniendo una gran influencia, pero tuvo que aceptar en los 80 la ley de divorcio, que antes ¿no es cierto?, no aceptaba. Los medios de comunicación, yo no diría tienen más poder, pero tienen más influencia que antes. Y lo que hoy tenemos es que los llamados mercados, los grupos de inversión, el riesgo país, las calificadoras de riesgo, son nuevos poderes que hoy influyen y que antes no existían. Poder político la Argentina de hoy, caudillos, gobernantes, ¿quién tiene la palabra? Yo pienso cuando decía Rosendo esto del poder tan que todos sabemos, que ya no es lo mismo que antes, culturalmente el argentino reclama ese antiguo poder porque lo lleva muy en la sangre o en la historia, diría yo. Es decir, ese poder del caudillo, del jefe de hueste, del caudillo provincial, de las guerras civiles o del caudillo político, que todavía tenemos ejemplos, porque hay provincias que desde hace 50 años prácticamente están con el mismo tipo de jefaturas o de dirigencias. De modo que... ¿Pero eso es caudillismo o eso es anacronismo? Es un caudillismo anacrónico, diría yo. Es no progreso. Es no progreso. Pero nuestra forma de ver la Casa Rosada, el sillón de Rivadavia, todo eso, es como el gran poder. Y la realidad entonces choca con nuestra forma tradicional de mirar las cosas, que es muy importante, como lo sabemos. De allí las cosas que la gente le pide a los presidentes. Por ejemplo, a Menem le pedía cosas en su segunda etapa. Menem tenía control de la Cámara de Diputados, 2/3 en el Senado, manejaba la Corte, toda la justicia, tenía una conjunción astral y su capacidad para hacer cosas fue casi nula. Todo el mundo hoy coincide que esa segunda etapa de gobierno fue la etapa más negativa. En cambio, cuando no tenía todas esas cosas y tenía realmente a pleno el desarrollo de una empresa de rearticulación de la economía argentina, allí logró desarrollar precisamente lo mejor de su gobierno. Ahora, sigue la gente, y esto es lo que ha dicho María, fascinada en la adoración
a un astro que se ha apagado. Sigue brillando por la distancia que está, pero la verdad el modelo del presidencialismo, un presidente que es chairman y CEO, o sea, presidente y primer ejecutivo de esta empresa, eso no existe en ningún lugar del mundo. El ejemplo es el de Estados Unidos, que es un ejemplo irrepetible y con unas diferencias por la estructura institucional, la estructura social, el lugar en el mundo. En todos los lugares lo que hay son liderazgos situacionales, que se acomodan y se adaptan a una constelación como la que plantea Rosendo Fraga, en el cual ninguna de esos factores de esa constelación tienen realmente poder en el sentido tradicional. ¿Qué tenemos? Sí, Eduardo, No, quería decir que a mí me parece que, yendo a la Argentina en particular, Sí, eso digo. uno de los cambios culturales que todavía tenemos pendientes los argentinos es esta de dejar mirar para arriba y mirar en horizontal y a nosotros mismos, ¿no? Porque por múltiples razones, que tienen que ver seguramente con esta tradición caudillesca, que es cierto que funciona, o este deslumbramiento con el Estado que me puede ayudar. ¿El Estado benefactor es El Estado eso? benefactor o el Estado Paternalista. al que le saco rentas, ¿no? O Ah, sea, eso. el Estado benefactor para unos Claro. o el Estado al que le saco para otros. Claro. Los argentinos todavía seguimos pensando mucho en referencia al otro, y el otro es principalmente el Estado, y puede ser otro, el que genera culpas, el que genera causas o el que tiene las culpas, y no en mí mismo. Y esto tiene que ver también con un diferente modo de ejercitar el poder, que en el caso de Estados Unidos es muy claro, la sociedad es ella la que ejerce el poder a partir de las responsabilidades que ella misma toma. En la Argentina todavía nos falta hacer ese cambio cultural muy fuerte, de ver nuestra relación con el poder a partir de nuestras propias obligaciones o nuestra propia manera de ejercer nuestras responsabilidades. ¿Delegamos demasiado, dirías vos? ¿Delegamos mal? No sé si delegamos o confiamos en el otro como responsable del destino, pero digamos, confiar en el otro como responsable del destino, pero también sin ejercer mis propias responsabilidades o mi propia colaboración a ese destino, ¿no? Ahora, ¿eso no sería quedarnos en una situación realmente infantil como pueblo? Y bueno, me parece que un poco es así. Es decir, Así nos va. yo creo que hasta el simple, como vecina de Buenos Aires, te puedo decir que hay gente que dice qué barbaridad como está de sucia la ciudad, y son los primeros en llevar al Así perrito es. a pasear sin preocuparse mucho. Es decir, hay una falta de conciencia de que el trabajo en equipo, de que apostar, ¿no es cierto?, a temas pequeños pero que vayan creciendo, son indispensables. Es decir, el pensamiento mágico, de decir yo tengo el poder y hago todo desde el poder, y si no lo haces es una basura, porque es así la rapidez con que surgen los liderazgos y después todo el mundo queda desencantado tiene que ver con eso. Insisto en la fascinación con la idea del Estado racional, que nos viene de la tradición iluminista, Max Weber, etcétera. La idea de que el poder se legitima o por la tradición, países sin tradiciones, el poder no tiene sentido, no hay monarquías ni nada que se parezca, ni aristocracias de ningún tipo. Poder, vamos a decir, mágico, carismático. Los carismáticos son la gente de los medios, no los políticos. Si se disfrazan de gente no ha de los medios... no ha habido políticos No, carismáticos? hablo de en hoy, Argentina? hablo del año 2001, hablo del 2001, de aquí en adelante, no hacia atrás, digamos, Sí. que es lo único que podemos construir. El pasado no lo podemos Es construir. lo que queremos. Exactamente, eso es lo que queremos. Y lo que vivimos. Entonces, por otro lado, el Estado racional. El Estado era el motor, el agente de civilización, escuelas, museos, caminos, sistemas de salud, etcétera. El Estado racional. El Estado es un agente racionalizador de la sociedad. La gran tradición de nuestras generaciones fundacionales. Hoy decimos, hay que racionalizar el Estado. El Estado Es fundamental racionalizar. ¿Qué quiere decir? Que la racionalidad está en otros lados y desesperada se vuelca hacia ese reducto de irracionalidad que es el Estado. Ha cambiado 180 grados. ¿El Estado la es un perspectiva. reducto de irracionalidad? ¿En qué Se sentido? lo supone burocrático, lento, colonizado, manipulado, pero yo diría defensivo, que también en defensivo, esos- caro, vamos a decir parasitario. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo intento que solucione todo. O sea, tengo una visión, tengo demanda de que sea desarmado, Claro. y tengo miedo de que al ser desarmado pierda la parte del Estado que a mí me beneficia. Y esto, que es un dato cultural para mí fundamental, es la verdadera transformación de los argentinos A ver. de ahora en adelante, esta capacidad de ejercer nosotros nuestras posibilidades y responsabilidades y cortar con este tiradero infinito de culpas, tiene que ver con un nuevo modo de ejercer el poder. O sea, todos estos infinitos actores que están alrededor del poder tienen que asumir cada uno más responsabilidad que demanda, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que estos infinitos actores, en lugar de estar de algún modo bloqueándose unos a los otros, puedan articularse con proyectos? Es Imposible, decir, porque algunos piden del Estado el boletín oficial. Para ellos el poder es el boletín oficial si los beneficia. Otros le piden al Estado limosna, planes trabajar y otras formas de ayuda social focalizada, entre comillas. Piden cosas distintas. No hay un proyecto nacional de la sociedad exigiéndole al Estado
esa empresa racionalizadora. Ese es el drama contemporáneo y la dificultad para pensar el poder político en Argentina hoy. Ahora, yo creo que lo irracional no solamente está en el Estado, está también en quienes lo critican. Es decir, hay una serie de irracionalidades. Nadie puede decir, hoy en la Argentina yo tengo la verdad, yo soy la persona que realmente cumplo con todos esos requisitos. Claro. Es decir, hay una serie de imperfecciones que hacen que precisamente la pelota está en el campo de todos. Es decir, todos tenemos que participar en Confesar esa las regla. imperfecciones, confesar imperfecciones, ¿es incluir a la sociedad con su propia responsabilidad o es un gesto de debilidad que deja a la sociedad en el desamparo? Después del corte lo discutimos. Aventis Pasteur, con todas nuestras fuerzas. Seguimos, poder político, poder social en la Argentina. Había hecho alguna pregunta antes del bloque, pero acá en el medio han dicho tantas cosas mis invitados que voy a agarrar por cualquier lado. Por ejemplo, vos hablaste, Eduardo, algo de el poder y el que manda. ¿Cómo es esto del poder y el que manda? El que manda es el que tiene el poder. Esa es una buena pregunta, A ¿no? eso voy. Bueno, vuelvo a mi definición anterior. El que manda tiene el poder, primero en la medida que mantenga la dinámica que se planteó, o sea, el que siga convocando energías con un objetivo. Digamos, el que manda no tiene, el que manda formalmente. Porque yo Es me obvio, pregunto, ¿no? ¿quién manda? El que está en la posición supuestamente, como es el presidente, mandan en cambio aquellos que están alrededor y aparecen de un modo más encubierto y son Manda a quien le obedecen, empezando, porque es fácil buena mandar. definición. Otra cosa es que te obedezcan. Claro. manda a quien lo... Ahora se dice hoy en día Eso lo que sabemos en las familias. ¿Y a Las quién se- políticas que se cumplen, porque el problema es este, Claro. que por ahí uno dice hay que hacer tales cosas y resulta que a la larga, te lo digo con experiencia de funcionario, La eficacia a hace a la larga, legitimidad. La ¿qué pasó? eficacia hace a la legitimidad. Ahí está la... Ahora, se le obedece a quien tiene el poder, me van a decir. No, No, la la eficacia tautología. completa la legitimidad. Claro. No hay legitimidad sin eficacia. Claro. Y en la Argentina lo estamos viendo dramáticamente. A ver cómo es esto. Presidente, vicepresidente, por ejemplo, no hablemos del presidente. Vicepresidente cuando, en nombre de un paradigma ético, yo voy a decir qué es lo correcto y lo incorrecto, renuncia al poder, ¿no es cierto? Bueno, la gente responde, la función del político, para eso lo hemos votado, es crear las condiciones para que los agentes morales que somos todos, no solo usted, podamos ejercer nuestra libertad moral. Porque en un naufragio lo primero que se pierde es la ética, convengamos, ¿no es cierto? Entonces, si el que conduce y tiene la responsabilidad de conducir Se no va. asume la idea de poner la infraestructura para que todos podamos ejercer la libertad moral, incumple con el deber primario que es crear esas condiciones. Después veremos si sus criterios morales, que son iguales exactamente que los nuestros, ¿no es cierto?, son dignos de ser considerados. Muy interesante. Ese es el contrato básico. El contrato básico que la gente establece con el poder cuando vota a alguien es: yo lo contraté a usted para hacer aquello o aquello que específicamente me dijo, o para que ejecute en grandes líneas la tendencia que acordamos. Y para que me deje ser libre. Y bueno, y lo interesante que esto, vuelvo con lo que planteábamos al principio, es que hoy día, por los medios, por las nuevas responsabilidades, por el surgimiento de la sociedad civil, por los nuevos liderazgos, los que demandan son muchos más, tienen muchos más canales de expresión y están permanentemente demandando. Ya no hay un tipo allá en la punta de la montaña y otros abajo que lo miran. Están todo el tiempo demandando legitimidad asociada a la eficacia, que cumpla el contrato. Por eso, volviendo al caso de la renuncia de Álvarez, fue tan brutal la caída de Álvarez en las encuestas, porque la gente no premió su gesto moral, la gente castigó la ruptura del contrato básico, que era el depositar la esperanza en el hacer y en el transformar, ¿no? Si además de tener que votar a los políticos, tenemos que aguantar que nos digan lo que está bien y lo que está mal, eso no. Entonces, esa es un poco la idea. Es decir, eso nos pone en un determinado concepto o concepción de lo que es el Estado, ¿no? Es decir, eso estaría ligado a A la un idea de poder que no, gobernancia. a un Estado idea- no omnipresente. Exactamente, es una idea de gobierno mucho más difusa, se llama hoy governance, esa traducción que no se puede, es la idea
de la capacidad de quien tiene responsabilidad de gobernar de crear condiciones para que la sociedad se desarrolle. Es decir, para que haya esferas de crear libertad, condiciones para que convivan los proyectos crear sociales. condiciones para que yo tenga la libertad de encontrar mi modo de ser feliz, si este no obstruye tu libertad para encontrar tu modo de ser Y feliz. los proyectos de vida puedan combinarse de un modo constructivo, de un Así modo es. creativo. Eso es hoy la síntesis que buscan las sociedades. Claro, pero yo creo que también ahí entra hay una tradición en nuestra política y en muchos políticos, y yo creo que el caso de Álvarez era uno de ellos, de decir cosas muy positivas, pero un poco en el aire. Es decir, eso tuvo que ver, creo, con tantos golpes militares, con tantas rupturas de la estabilidad institucional. Entonces la gente iniciaba una política, un gobierno, y luego no se tenían que ver los resultados. Ahora, la larga experiencia democrática, afortunadamente, hace que esto haya desaparecido, pero creo que esa tendencia todavía continúa. ¿En qué consiste la tendencia? No, pues, que viene de A que vos enunciás una política y después, bueno, Haces la otra forma, o ni siquiera, no la podés llevar a la práctica. Entonces, al haber continuidad, uno tiene que responder por eso que no se llevó a la práctica. Pero hay una tendencia en nuestros políticos a hablar y a no concretar. Los tiempos del error y del no hacer son cada vez más cortos. El caso de la Argentina no es un caso habitual, porque lamentablemente los argentinos hemos vivido en crisis y además con sensación interna de crisis, ¿no? Y como que estamos permanentemente a la pesca de la crisis. Hoy día la crisis la encontramos, lamentablemente, y con mucho dolor lo tenemos que decir. Pero los tiempos de no hacer y los tiempos de equivocarse son prácticamente inexistentes para el político o para el poder o para el que está arriba. no tiene posibilidad de no hacer o de equivocarse. Bueno, puede equivocarse. O cuando sucede se termina el Puede partido. equivocarse, puede menos no hacer, pero tiene permanentemente que renovar el contrato. Eso es muy bueno. La sociedad demanda mucho más permanentemente y hace al poder menos omnímodo, que era lo que decía al principio. Ahora, esta Enrique, sociedad ¿no? demanda y además se eso sea muy responsabiliza alerta. por lo que hace, o demanda nada más los argentinos. Los argentinos, ¿Pedimos solamente o pedimos y hacemos? No, pedimos y hacemos. Sobrevivir a estas condiciones no Claro, es poco. claro, Yo creo claro. que la sociedad argentina no puede ser considerada una sociedad enferma. Ah, no, claro. Es una sociedad alerta, muy informada, curada de espanto, Así es. con experiencias trágicas de todo tipo y experiencias exitosas, donde la gente sigue pensando que le va un poco mejor que al conjunto. Todo es una catástrofe, todo es un desastre, la educación en estado terminal, la economía no funciona, a mí me va menos peor. Eso es la tradición. Los norteamericanos son iguales, es decir, I'm okay, the others not. Esto es lo que está cambiando hoy. Tal vez en estos meses, este año y medio, la gente ha empezado a pensar que le va peor que al conjunto. Y esto es tal vez una dimensión que solo se vivió en el año 89, que yo recuerde. Tiene que ver con las, por ejemplo, las últimas confesiones hace 10 días de la Rúa, cuando dijo en la Bolsa de Comercio: el país está muy, muy mal, estamos en una situación de emergencia. Eso fue una confesión de sinceridad necesaria en la medida que se transforme en energía. Yo tengo, con respecto a la crisis de hoy, una sensación dual, ¿no? Por un lado, el abatimiento de sentir la brutalidad de la crisis, ¿no? Estamos llegando a un punto muy fuerte. Pero por otro lado, siempre en estas crisis existe energía disponible. Entonces, si alguien consiguiera encarrilar esa energía, que es la gana de los argentinos de salir adelante, en términos de este hecho de estar alertas, de seguir sobreviviendo en medio de este despiole enorme, de poder trabajar cuando no hay horizontes, o sea, existe una energía disponible. Que no compra utopías, que compra recetas. Es muy difícil hoy a la gente venderle horizontes así. Yo pregunto una cosa, será muy difícil a la gente venderle horizontes, pero la otra vez me decía una persona algo que es, no sé hasta qué punto es cierto, me gustaría ver la opinión de ustedes. Acá no es que no hay soluciones, es que las soluciones que hay no les gusta a los políticos adaptarlas porque esto los haría impopulares. Pero lo que hay que tener es el coraje de llevarlas adelante. No hay solución no hay ejercicio del Cuando poder. se dice acá o devaluación o ajuste, una de las dos. Pero las dos requieren, y si se quieren tomar y el ajuste que parece ser la que defienden más ciertos sectores, necesita un coraje político y una fuerza política atrás. Se necesita coraje porque... No tiene que gustar. ¿Es necesario que guste o es necesario hacer lo que es corresponde? necesario que tenga fue sentido. votado? Es necesario que tenga sentido. Claro, que se sienta Claro. que eso Sí, tiene alguna así es. justificación para todos, ¿no es cierto? No solamente para un grupo. Y lo que temo es que a veces el ajuste se viva solo como un requisito de un grupo para mejorar Claro, esa cuando situación. se demanda el ajuste y el gobierno responde y dice, bueno, vamos a bajar los salarios un 20%, o sea, los salarios de 10.000 pesos y los de 200 pesos. Ese tipo de recortes dan la idea de la desorientación.
de quien toma las decisiones. Y el tema es este, la gente cansada cansa, la gente desorientada desorienta, la gente que no encuentra un sentido a su tarea transmite esa falta, ese escepticismo, esa falta de convicción en lo que hace. El tema del compromiso es fundamental. La gente reconoce el compromiso en los que asumen la responsabilidad de gobernar inmediatamente. No hacen falta medios. Hay como una corriente de simpatía natural. Me parece que la clave no está tanto en el hablar, sino en el escuchar y adaptar los propios compromisos a esa demanda. Esa es la clave. La gente exige hoy día, más que nunca, compromiso y ejemplaridad. Claro. Son y no son lo mismo. Pero además, la gente... Pero además de que exigen compromiso, perdón, termina la idea. No, la gente exige compromiso y ejemplaridad. Pero además, con respecto a este tema de los ajustes infinitos, Claro. lo que está pasando es que hay una percepción muy clara de que durante mucho tiempo el ajuste fue para un solo lado. Y entonces, y esto además se expresa en los números, ¿no? El grado de inequidad que tiene la sociedad argentina, pero tenemos un altísimo grado de cartelización de la economía, de monopolización de la economía, y es obvio que esos sectores no están sufriendo ningún ajuste. ¿Qué Entonces, sectores te referís? bueno, hay las empresas privatizadas, los sectores, hay una gran cantidad de sectores monopólicos, hay una monopolización evidente de la economía que se manifiesta en los precios, en el tratamiento, en el funcionamiento de la economía. Entonces la gente dice, al poder le estoy pidiendo compromiso, que se comprometa con lo que me prometió, con lo que quiere hacer, ejemplaridad, que a él le toque lo mismo que me está tocando a mí de alguna manera, o que no haya una disociación muy fuerte entre el comportamiento y los hechos, pero además le estoy pidiendo equidad. Entonces, Claro. si juntara todo eso, se podría volver a consolidar el poder y el sueño, la utopía o la... Y cuando el poder te salida dice, adelante, pero no tengo el poder para poder hacer eso porque El poder te dice, hay que recortar 1.500, 2.000, 2.000, 3.500, 10.000. Hay una especie de debate así, bueno, y una incapacidad para explicar qué quiere decir eso en términos Claro. concretos. Y sobre todo me parece esta idea de reconocer que no hay poder. Me falta poder. Bueno, ¿y usted qué poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Qué entiende por poder? ¿Qué necesita? Y bueno, que desaparezcan todos los, vamos a decir, segundas intenciones, las reservas mentales. No quiero discusiones, no quiero preguntas, no quiero debates, no quiero diálogo, tengo que hacer, déjenme tranquilo. Esa es una idea inaceptable en las sociedades contemporáneas. Nunca se puede reconocer desde el poder que no se tiene poder. Exactamente. Y sobre todo cuando se trabaja con reservas mentales. Gente Nunca que se pone en puede, marcha ¿qué, Eduardo? programas y no Nunca cree se en puede ellos. reconocer desde el poder que no se tiene poder. O sea, porque eso es parte del contrato. Digamos, le pasa al presidente y a los que hemos tenido funciones ejecutivas, nosotros no podemos sentarnos y decirle a nuestro director administrativo, mire, haga esto, pero por favor, yo no se lo puedo mandar. Hágalo si quiere. No funciona eso en la empresa, no funciona en la familia. ¿Cómo hago yo para un chico que no estudia decirle, mira, no tengo ninguna manera de conseguir que estudies? No lo hemos votado para que haga de comentarista económico o de Efectivamente. estrella de la televisión o de orientador moral de esta sociedad. Lo hemos votado para que haga cosas. ¿Qué cosas? Las que necesitamos para poder nosotros hacer nuestra parte. Y con las que se comprometió a hacer. No importa tanto. ¿No? Las que hay que hacer. Yo creo que la gente... No importa tanto el programa con que No, se accedió para al nada. poder. Creo que no. Creo que la gente tolera la idea de que se pueden haber prometido cosas en una campaña y que en la práctica, en lo que tenemos hoy por delante, sean cosas irrealizables, sean cosas mal pensadas, sean cosas vistas desde afuera. Yo creo que hay una gran tolerancia sobre ese aspecto, mucho más de lo que piensan los dirigentes políticos. Lo que no se puede es mentir, lo que no se puede es engañar. Eso es otro problema bastante diferente. Además las circunstancias cambian tan velozmente en el mundo que creo que eso también se acepta. Es Sí. decir, la comunicación también nos pone en relación con los problemas de todo el mundo. Y bueno, eso Sobre todo puede si hay cambiar. realismo y compromiso. Claro. Y además porque, digamos, volviendo así, mentir o no mentir, si uno cumple por otras vías con el compromiso de aumentar el bienestar, de lograr objetivos políticos importantes, la gente premia el resultado. Lo que la gente no permite es que se diga no lo puedo hacer, porque uno está allí como depositario de las Pero hay que tener esperanzas del cuidado, hacer de hay que la tener gente, cuidado con ¿no? el resultado como lugar único, ¿no? El resultado, si el resultado está de algún modo transitando un vehículo de un compromiso republicano, democrático, Absolutamente. ¿no? Porque si no Es parte estamos- del resultado. Por supuesto. El resultado no vale en sí mismo, como Claro. materialidad o Claro. cifra. Ahora, Es el todo un sincera- paquete. Sí. Yo creo en el sinceramiento, en el decir tal cosa es muy difícil, tal vez de circunstancia. Lo que hay que hacer siempre es indicar un camino. Es decir, eso que decías, Eduardo, convocar. El decir las limitaciones me parece que está bien. Decir las limitaciones no es asumir una debilidad, No. sino de algún modo compartir un estado actual sinceramente de situaciones, ¿verdad? Conocer las Puede ser limitaciones. implicar a la gente en la lucha más que Sangre, sudor y más que lágrimas. correrse de la lucha. Oíme, puede ser una manera de convocar. Solo puedo ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Churchill dijo, estamos súper débiles, pero en ustedes y en nosotros juntos está la solución. Entonces, reconocer una debilidad es un paso
para el hacer y lograr un triunfo. ¿Sabes Pero cuál fue la frase completa de Churchill? no. Trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Eso dijo en el Parlamento. Esa parte la sacamos Después cuando fue a la prensa, Argentinizamos. sacar la parte de trabajo duro, que es así históricamente. Esa no nos gusta. María Sáenz Quesada, Enrique Soto Friserio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y en el último bloque yo voy a tener un diálogo con una persona que estuvo 3 días en el país y habló del poder, los medios y de qué forma en los medios se infiltra, y los medios infiltran poder y determinadas formas de pensamiento. En unos segundos, aquí en Al Filo de las Ideas. Gracias, gente. Pero muy bien hecho. Bueno, hablo con tu producción después para armarnos del alcoholismo. No sé, me dan así, me tenés que dar una fecha y yo ¿Te hago llamar? una- Desgano, falta de memoria, falta de concentración, fosfobita. Vamos a tomar algunas de las ideas del libro que mejor conozco y después por ahí vamos a transitar algunos otros temas. Quiero hablar un poquito de la relación que vos ves entre los medios de comunicación, el poder y el pensamiento único. ¿Qué quiero decir con estas 3 palabras que mezclo allí? Sí. Es decir, Margarita propone en un determinado momento, y quiero charlarlo con ella, algo así como que hay una manera de presentar, de editar, de montar una determinada información que se viste de neutra, pero sutilmente transmite una determinada ideología, y que eso está bastante, como de algún modo, ligado a lo que sería el pensamiento único, una supuesta moral, una suerte de puritanismo actual, pero no les voy a contar yo. Está en la selección de las noticias. ¿Cómo se selecciona una noticia? A ver. Pues bueno, es muy difícil decir esto en 2 palabras, ¿no? Tómate 4. Pero en este momento, digamos, cuanto más famoso es un personaje, más noticia es. Es decir, los pobres desgraciados del mundo no existen, se ignoran. Hay una frase que es, lamentablemente estamos en televisión, pero quien no sale por televisión no existe. Es una frase muy común también que se dice acá. Entonces, bueno, hay un enorme mundo que no es noticia, que nunca tendrá sus problemas en la palestra para que los demás se enteren. Eso me parece a mí una injusticia, pero es una característica objetiva de nuestro mundo de comunicación. Y ese mundo que no puede aparecer, ese mundo que de algún modo queda como repudiado de la percepción, ¿no? Ajeno a la supuesta realidad que los medios presentan. ¿Cuál medio es? ¿Cuál mundo es? Es el mundo, pues, de los excluidos de todo, es decir, de los parados. Bueno, evidentemente, en este mundo de 6.000 millones de personas somos aproximadamente 500 millones privilegiados que podemos comer cada día sin muchos problemas. Los demás no se sabe. Entonces, partiendo de ese marco, pues fíjate tú lo que hay excluido. Es decir, que seguramente todos los habitantes del mundo saben quién es el presidente de los Estados Unidos, o han oído hablar, yo qué sé, de Travolta, o de algunos héroes comunes. En mi ciudad, por ejemplo, hay un equipo de fútbol, el Barça, que es lo más conocido de mi ciudad. Pues bueno, esos son... Bueno, los argentinos nos conocen por Maradona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo demás queda fuera. Eso es por un lado. Y luego, pues bueno, todo este proceso, pienso que es un proceso de pensamiento único, la gente informa a la gente. Es decir, el periodismo se ha convertido en el portavoz de los intereses del poder. A ver, ¿cómo es esto? De alguna manera, explicar esto en 2 palabras también es difícil. No, tómate el tiempo que quieras. Pero, por ejemplo, el periodismo en este momento es un oficio que habría que explicar cómo se hace, pero al menos en España y en otras partes del mundo, no sé si aquí, los gabinetes de prensa de los gobiernos, de los partidos políticos, de las empresas, muchas veces son mucho más potentes que los propios redacciones de los periódicos. Por ejemplo, un banco puede tener 10 economistas dedicados a explicar noticias a los periodistas, a un diario o una radio, lo que sea, que solamente tiene 2 o 3 expertos, ¿no? Evidentemente les aporta la información interesada
Claro. Para que se publique, con lo cual realmente el periodista queda muy desarmado y todo esto favorece más la ausencia de pluralismo, porque en el fondo el periodismo lo que debería hacer es buscar la realidad del mundo. Y pienso que en este momento está hablando casi siempre del poder. Eso es un síntoma. ¿Del poder o lo que al poder le interesa? Sin embargo, los medios de difusión hoy, por lo menos acá en la Argentina, son privados. Es decir, que no solamente estaría en juego lo que los expertos de cada institución puedan informar a los periodistas, sino que los periodistas mismos forman parte Evidente. de un grupo con intereses propios, ¿no? Evidente, porque claro, yo tengo un libro publicado en España que se llama El Segundo Poder. Es decir, El segundo. La tesis es un libro de entrevistas con gente que habla precisamente de los medios de comunicación. Y la tesis es que ya la prensa ya no es el cuarto poder, es como mínimo el segundo. El primero sería el poder económico, Claro. y el segundo sería la comunicación en general, ¿no? Entonces esa comunicación se ha mercantilizado. Es decir, no solamente, es curioso, porque claro, los medios privados deben vivir forzosamente de la publicidad, yo eso no lo critico, pero siempre hay un equilibrio. Y para que la prensa y los medios tengamos credibilidad, deben hablar de la realidad del mundo. Pero no tiene igual credibilidad el periodismo. Esto que vos decís que es cierto, pero a pesar de esto, ¿no sigue siendo como un poder que, por lo menos en la Argentina, tiene un alto nivel de credibilidad a pesar de estos intereses que están en juego? Eso debe ser la forma de trabajar el periodismo en Argentina, que yo, por lo poco que llevo aquí, he visto que es bastante a fondo. En España, por contra, digamos, hay un cierto periodismo espectáculo. Por ejemplo, España, y esto yo lamento decirlo así, ¿no? Es lo que hemos aportado, y lo digo irónicamente, los periodistas españoles a la prensa o al periodismo mundial, es bueno, eso que allí llamamos prensa rosa o prensa del corazón, ¿no? Somos una potencia en ese tipo de prensa, ¿no? Lo cual es muy significativo. En todo el mundo es esto, no solamente en Sí, España. pero ahí tenemos algunos medios, digamos, que han saltado fronteras, como la revista Hola, que tiene edición inglesa y francesa para empezar, ¿no? No hay aeropuerto del mundo en el que no esté esta revista. Claro, que tendría que ver con Pero estos son modelos de conducta que se difunden a través de esta revista. presentar una especie de paraíso que permita, o que algunos fantaseen que alguna vez van a llegar allí, o a otros que, bueno, que si no van a llegar, por lo menos a través de leerlo, van a compartir algo de esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que los seres humanos siempre estamos comparándonos con algo, ¿no? Tomando de puntos de referencia cosas. Entonces, bueno, la falta de valores que mucha gente critica, yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad que no hemos asumido, puesto que los valores que presentamos, y sobre todo esto es grave en la gente joven, pues son valores muy banales, ¿no? Tal cual. Es decir, este es un poco la síntesis de lo que yo... Pero quiero ir a dos preguntas que me interesan de lo que vos estuviste trabajando. Vos hablás como de que ahora se está promocionando una nueva moral, supuestamente un nuevo puritanismo, que esconde otro tipo de intenciones. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, da la casualidad de que lo que más vende entre comillas, pues medios, periódicos, audiencias, radios, etcétera, bueno, el periodismo se ha convertido en una profesión que da malas noticias. Los periodistas somos como unos vampiros que disfrutamos con la sangre. Cuanto más catastrófico es algo, digamos, más gusta teóricamente al lector. Eso está comprobado. Cuanto más, por ejemplo, la guerra del Golfo, la famosa guerra del Golfo del año 91, pues bueno, fue una expectativa de final del mundo que movilizó audiencias, ¿no? Luego fue un engaño, fue una cosa absurda, ¿no? Es decir, hay como una especie de se ha creado, yo creo que esto es cultural y se ha creado, de que lo que vende a la gente le interesa es las malas noticias. Ahora, las malas noticias... Y eso es sensacionalismo. ¿Y eso qué tiene que ver con una nueva moral? Pues bueno, la mala noticia, buena pregunta, claro. La mala noticia deja a la gente bloqueada en su casa, se va después de ver la mala noticia en la televisión corriendo a cerrar con 7 llaves la puerta para que a él no le pase nada, ¿no? Claro, por otro lado... nos hace seres absolutamente aislados, con miedo, con falta de riesgo. Ahora vos propones en tu libro algo que es muy interesante, que es que por otro lado permite, en el miedo que genera, ir proponiendo soluciones arbitrarias y autoritarias que de algún modo restringen la imprevisibilidad, la libre elección, el cambio, y favorecen una especie de poder bastante homogéneo, como decís vos, y
omnipresente, ¿no? No, tener a la gente en general infantilizada y con miedo, realmente creo que es un asunto cultural que habría que investigar mucho más de lo que yo lo he hecho, ¿no? Y es distinto mostrar estas malas noticias con una intencionalidad supuestamente no tan inconsciente sino consciente, como de ir creando una mentalidad. Es muy distinto presentar estas malas noticias que presentar los excluidos, que mostrar los excluidos. Lo excluido no forma parte de forma lo que parte. entonces... Forma parte de la mala noticia, es decir, yo no sé aquí, pero bueno, ha habido épocas, supongo que sí, en que hemos tenido todos nuestra dosis de niños que mueren de hambre en África. Y tú estás en tu casa tomándote tu bebida liofilizada, tu comida rápida, etcétera, y ya nos hemos acostumbrado a seguir comiendo viendo a los niños que mueren de hambre. Claro. Eso Ahí sí hay que... una presentación de la exclusión, entonces. Bueno, y luego, y después de las malas noticias del telenoticias o del telediario, como llamamos en España, viene el mundo maravilloso de la publicidad, ¿verdad? Pero se presenta entonces algo del mundo de los excluidos, a diferencia de lo que me decías en un inicio que no tiene... Lo que pasa es que se presenta en un determinado formato y para una determinada Se convierte finalidad. en espectáculo escandaloso. Ese es el punto. Y ahí hay realmente, bueno, también, bueno, ha provocado oleadas de solidaridad, el fomento de las ONGs, finalmente puede acabar siendo algo, un factor positivo, es decir, que todo este tipo de cosas creo que crean sus propios anticuerpos. Yo soy una persona que pienso que no es posible controlarlo todo en el mundo de la información, imposible, o sea, es imposible, ¿no? Y entonces, bueno, puede haber una intención que se puede desbocar y entonces la gente pues realmente puede haber un día en que diga, bueno, basta. Margarita Rivière, muchísimas gracias por haber estado acá en este bloque con nosotros y volvé muchas veces a la Argentina. Me gustaría muchísimo, gracias por estar aquí y por poder hablar a tus oyentes. Gracias. Volvemos a nuestro programa en el próximo bloque. Llegó el control de piojos y liendres. Plus y Plus, con oleato de cobre 1%, uso diario para toda la familia. No es tóxico, no irrita la piel ni los ojos. Seguro y de agradable aroma. Plus y Plus, el shampoo de cabecera. Piojo, fuiste. Mis amigos, cuando la razón y la emoción se dan la mano, cuando el pensamiento inteligente, la pasión y la honestidad se conjugan para armar un proyecto, los hombres nos convertimos en ciudadanos de una república. Ese es el desafío de hoy y no podemos faltar a la cita. Hasta la semana que viene.